Listo. Bienvenidos a todos. Esta es la segunda clase explicando el simulacro. Ya el jueves tuvimos la primera, entonces yo creo que hoy vamos a alcanzar a terminar matemáticas. Si Dios quiere, entonces pues empecemos. Como les dije la vez pasada, importante la participación, que ustedes me digan si no entienden algo, que me digan como esto no quedó claro. Así toca volver a repetir toda la pregunta. La idea es hacerlo, que todos ustedes entiendan, que además de saber cuál es la respuesta correcta de las preguntas del simulacro que habían, sepan responder literalmente cualquier pregunta del área de matemáticas. Porque la idea es que ustedes tengan las competencias, no simplemente memoricen preguntas, y pues eso me lleva a lo siguiente que, bueno, ya saben, Hackelipes, la clase grabada va a estar en el canal de Hackelipes de YouTube, así que se los muestro rápido para los que no lo hayan visto la vez pasada. Ya tenemos subida tanto Hackelipes. Ya tenemos subidas tanto la clase de lectura crítica, que pueden ver aquí, si es que carga la pantalla, listo. Pueden ver acá lo que les referencié la vez pasada, esto, los temas que salen en matemáticas en el ICFES, importante que lo vean también para que puedan entender mucho más cómo responder todo ese tipo de preguntas. Aquí está el de matemáticas, aquí está el de lectura crítica. También los invitamos a Hackalabu, que miren nuestro canal de YouTube de Hackalabu. Subimos qué día, el domingo, un video entrevistando a un estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes. También tenemos un estudiante de Ingeniería de Sistemas de acá de los Andes también. Y un estudiante de Medicina de la Nacional, por si alguna de esas carreras les interesa a ustedes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, importante. Listo. Esperen, carga esto acá. Y bueno, mientras, también me presento yo, que creo que no lo hice la vez pasada. Mi nombre es Kevin Ramírez, estoy estudiando actualmente Administración de Empresas y Economía en la Universidad de los Andes. Entonces, por si a alguno de ustedes les interesa esas carreras, también pueden preguntar cualquier cosa. Listo. Entonces empiezo de nuevo como inicié la vez pasada, que es con esto. No es necesario saberse las cosas de memoria, recuerden, de nada les va a servir a ustedes saberse un montón de fórmulas, saberse cómo hacer todos los procesos matemáticos del mundo, si ustedes en realidad no saben qué les están preguntando en el ICFES, o si no saben en realidad qué es lo que están haciendo, qué es lo que significa eso, porque en el ICFES no solamente van a tener que hacer procesos matemáticos, sino que también van a tener que explicar qué es lo que están haciendo. Entonces la vez pasada ya vimos bastantes preguntas relacionadas con esto, en el cual ustedes no solamente tenían que hacer un proceso, dar un resultado y ya está, sino que también tenían que interpretar ese resultado o interpretar los procesos que les daban, que también iba muy relacionado con los conceptos. Entonces, también les dije que no importaba mucho si ustedes no se sabían tal tema. Por ejemplo, me acuerdo que hablamos de la composición de las funciones y vimos que no era necesario saber necesariamente, valga la redundancia, que era una composición de funciones, sino entender, según lo que nos estaban dando en el contexto, qué era, porque literalmente ahí nos lo estaban explicando, a pesar de que nosotros no supiéramos en realidad qué era eso. Entonces, muy importante eso. Avanzamos con todo esto. Entonces, la vez pasada la habíamos dejado hasta la pregunta 2, habíamos resuelto. Entonces, hoy empezamos con esta. Entonces, no sé si alguien me quiera colaborar con la lectura de esa pregunta para ir empezando. Yo, O, saben, listo. en un colegio se hizo una reunión de exalumnos de la promoción de 1980 y 1981 y 1982 de la jornada diurna y nocturna. La asistencia de personas a la reunión se muestra en la tabla. Promoción de 1980 a un total de 25 y en la jornada nocturna 15, en 1981 22 y en 28 en la nocturna, 1982 15 y en la otra 36. ¿Cuál es el promedio de asistencias por promoción? A 50, B 47, C 22 y D 21.
Listo, con esa pregunta me gustaría iniciar con algo. Em, bueno, sabemos que el componente de matemáticas tiene tres áreas, ¿no? Tiene el área de estadística, el área de matemáticas que, bueno, no sé, todo esto de álgebra, aritmética, podemos decir, y también tenemos el área de geometría. Entonces, y eso también es muy importante que ustedes lo sepan reconocer cuando se los pregunten, es en realidad qué áreas estamos viendo, ¿no? Porque muchas veces uno puede confundir conceptos entre diferentes áreas. Entonces, con eso me gustaría empezar, que ustedes me dijeran, ¿qué área es esta? O sea, ¿cómo se diría? Estadística, geometría o matemática, que es básicamente aritmética. Estadística. Estadística, exacto, exacto, muy Así bien, fue. todos los que me dijeron. Entonces, esto es estadística, ¿vale? Entonces, esperen, hago algo acá, listo. Esto es estadística. Entonces, otra pregunta, que eso ya no es necesario que ustedes la sepan responder específicamente porque esto no es necesario que ustedes lo sepan. ¿Qué tema de estadística es esto? Promedio. Medida de tendencia central. Exacto, exacto. Las dos personas que me respondieron están bien. Estos nos están preguntando por el promedio, ¿no? Se lo señalo acá, promedio. Pero me gustó más la otra respuesta que era la respuesta que estaba esperando, que es medidas de tendencia central. De tendencia central. Entonces, en las medidas de tendencia central tenemos todo esto de la media, la moda y la mediana, que posiblemente ustedes conocen cómo calcularla, ¿no? Le dicen a ustedes la mediana, organícelos de menor a mayor, y coja el dato de la mitad. Y si es par la muestra, entonces sume los dos de la mitad y divídelos en dos. La media sume todos los datos y divídelos en la cantidad de datos. Y la moda busca el dato que más se repite. A todos ustedes les dijeron eso en el colegio, supongo. Sí, señor. Ahora viene la pregunta, ¿realmente ustedes saben qué es lo que significa calcular todo eso? O sea, en realidad saben qué es lo que significa, para qué me sirve calcular la mediana, yo para qué quiero tener el dato de la mitad. ¿Es algo que alguna vez se preguntaron o les explicaron? ¿Hasta qué horas es la clase? Hasta La las 10. mediana, o sea, la mediana como tal no las empezaron a dar como la funcionalidad cuando dimos el tema de medidas de posición, cuartiles, percentiles, deciles, etc. Ujú. Exacto, es una buena forma de verlo y es relacionándola con otras cosas, que ahí uno pasa de las medidas de tendencia central a las medidas de ubicación, ¿no? De cierta manera, no sé cómo, no recuerdo el nombre técnico, pero pasa eso, digamos, uno le dice, bueno, la mediana es el cuartil 2, o sea, la mitad. Entonces, como que cada cosa tiene su explicación. Entonces, en el promedio es demasiado importante las muestras porque nos va a servir para saber alrededor de qué giran los datos. Entonces, supongamos dos diferentes muestras. Me encanta siempre hacer este mismo ejemplo y siempre lo repito. Es que yo tengo esto. Digamos que yo estoy en el colegio y en el colegio me califican de 1 a 10. Entonces tengo este promedio de 4 notas, hago la suma y lo divido, ¿no? Entonces me da 14, 16, 18. Entonces, esperen que no. Quiero hacerlas de esta forma. Quiero hacerlo 10, 10, 0, 0. Entonces esto me da 20 dividido en 4, ¿no? Que esto me da 5. Y luego tengo, digamos, 8, 8, 2, 2. Que eso también, si lo sumamos, son 16 más 2 más 2, eso me da 20, dividido en 4 es 5. Si ustedes se dan cuenta, nosotros obtenemos el mismo promedio, pero ¿qué significa en realidad que obtengamos el mismo promedio? Pues tenemos, a pesar de que algunas veces, digamos, en la primera nos va súper bien, nos sacamos la mejor nota que es 10 y en otra nos sacamos 0, el promedio es 5, al igual que si obtenemos quizá no la mejor nota, que sería un 8, pero tenemos más que un 0, tenemos un 2, entonces nos da el mismo promedio. Y entonces, ¿qué va a significar el promedio? Pues significa la medida alrededor de la cual giran los datos y que no necesariamente que dos muestras tengan el mismo promedio quieren decir que los
datos sean lo mismo. Entonces ahí es donde entran todas estas medidas de dispersión que me muestran básicamente qué tan alejados están los datos. Entonces, por ahora esto, el promedio va a ser alrededor de qué van a girar los datos. O sea, si ustedes se dan cuenta, o siempre van a haber datos que están por encima o siempre van a haber datos que están por debajo del 5, pero el promedio es el 5. O sea, que en promedio mi nota fue 5. Eso inicial, como entender en realidad el por qué. Ahora me dicen, ¿cuál es el promedio por existencia? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es una de las preguntas de las que uno está acostumbrado, ¿no? Que le digan, calcule esto. Pero pues también pudieron habernos preguntado quizá otra cuestión, decir, no sé, interprete el promedio de tal forma. Entonces, ¿por qué el promedio es tanto? Entonces, ajá, de hecho hay una pregunta muy interesante acerca de esto, que también relaciona con la desviación estándar, que podemos verla después en alguna de las otras clases abiertas que hagamos, pero por ahora es esto, promedio. Nos están pidiendo calcularlo, entonces nosotros no nos vamos a inventar nada más, sino que vamos a hacer lo que nos están pidiendo. Entonces nos dicen cuál es el promedio de asistencia por promoción. Entonces vamos a sumar la primera promoción, que es 20 más 15, que nos da 40. Sumamos la segunda, 20 más 28. ¿Cuál es la mediana? La mediana es la que se calcula poniendo los datos de menor a mayor y coges el dato de la mitad. Entonces ahora tenemos 20 más 28, esto es 50 si no me equivoco, más 51, ¿no? 15 más 36. Entonces hacemos la suma de esto rápido, 40 más 50, eso es 90, más 51, eso es 141. ¿Me confirman si estoy equivocado o no? Sí, sí. 141. Listo. Entonces, 141 dividido en 3, entonces acá es donde ustedes pueden preguntar si en realidad no saben por qué dividido en 3. Entonces, les voy a decir por qué lo dividimos en 3. Digamos, la fórmula, aunque en realidad no es una fórmula, es la suma de los datos sobre la cantidad Sobre la de cantidad datos. de Entonces, datos. Ujú. La cantidad de datos exacto. total. Entonces sumamos estos datos. Exacto. Exacto. Sumamos 40 más 50 más 51 y eso lo vamos a dividir en 3. Entonces hacemos esta división rápido si ustedes quieren. Entonces esto es 2, 1, 7, 0. Entonces esto es 47, ¿no? O sea, eso no hay que explicarlo mucho, es un proceso aritmético, sencillo. Entonces, como les decía la vez pasada, este es el tipo de preguntas en el que ustedes les piden algo, encuentran el resultado y cuando encuentran el resultado tienen que buscar esa respuesta exacta en las opciones. Entonces acá ya no tenemos que decir, bueno, es que la A no puede ser por esto, esto y otro. O sea, no es necesario ir a descartar las respuestas porque ya literalmente nos da 47. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a buscar 47, decimos 47, listo, seguimos. No es necesario empezar a descartar cada una porque ahí vamos a perder el tiempo. Entonces, en esta, la B, sumamos estos datos, lo dividimos en 3, que es el número de datos. ¿Por qué tenemos estos datos? Porque esa es la suma de información, ¿no? Tenemos que sumar tanto la jornada diurna como la nocturna para obtener la cantidad de asistentes de cada promoción a la reunión, ¿no? Entonces, ¿queda claro? ¿Claro? ¿Preguntas? Díganme. Perfecto, profe. Listo. Mediana es el promedio. No, mediana es lo que les decía. Entonces, supongamos que nosotros queremos calcular la mediana de estos datos, 40, 50 y 51, ya que los tenemos ahí. Y entonces, ¿qué hacemos? Los acomodamos de menor a mayor. Ya, por suerte, están acomodados de menor a mayor. Y cogemos el dato de la mitad, que sería. Entonces, diríamos que la mediana, pongamos esta mediana es igual a 50, ¿no? Entonces, diríamos que la mediana es igual a 50. Entonces, dense cuenta de algo acá también, y es que la media, el promedio, o sea que es distinta a la mediana, me da un valor diferente, que es 47, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser el mismo valor.
por si acaso. Entonces, dense cuenta que acá tenemos la otra opción que es 50. Entonces, capaz, ustedes se confunden y calculan la mediana y ponen la A. Entonces, que tengan bien en claro cuál es cuál, para que no se confundan ahí. Entonces, claro, seguimos. Listo. ¿Alguien que me colabora leyendo esta? Está como larga. Mientras voy a quitar este sonido también. Listo. Entonces, si quieren, levanta la mano, hablan de una vez, no sé cómo quiera. Listo. Entonces, Daniela, que me sales más arriba. Susana tiene un terreno donde puede cultivar tomates de árbol o naranjas y necesita saber cuál de las dos frutas le da más ingresos. Ella tiene dos opciones para cultivar. La primera es, si siembra 12 árboles de tomate, por cada uno obtiene 5 kilogramos de fruta y cada kilogramo se lo pagan a 500 pesos. La segunda opción es que si siembra 9 árboles de naranjas, por cada uno obtiene 10 kilogramos de fruta y cada kilogramo se lo pagan a 800 pesos. ¿Cuál de los siguientes procedimientos es correcto para saber cuál de los dos cultivos le proporciona más ingresos? A. Para cada fruta se multiplica la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol por el precio que pagan por cada kilogramo. Luego se comparan los resultados. B. Para cada fruta se suma la cantidad de árboles por sembrar más la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol y se adiciona lo que pagan por cada kilogramo. Luego se comparan los resultados. C. Para cada fruta se multiplica la cantidad de árboles por sembrar, por la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol por el precio que pagan por cada kilogramo. Luego se comparan los resultados. Y D, por cada fruta se suma la cantidad de árboles por sembrar con la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol. Y luego se multiplica por el precio que pagan por cada kilogramo. Luego se comparan los resultados. Listo. Entonces, gracias, Daniela. Quiero, ¿cómo se diría? Un pequeño apunte, una pregunta más que todo. ¿Ustedes ven esta pregunta y no les da como pereza leerla? ¿No creen que está muy larga? Sí, sí. Exacto. Y entonces ustedes imagínense esto en la prueba, pregunta 14 y ya les ponen este larguero. No han llegado ni siquiera a lectura crítica, les ponen a leer ese larguero. Y, o sea, no es que en realidad sea un texto larguísimo, o sea, uno leería esto en, no sé, qué, minuto y medio, minuto. Pero acá lo que buscamos y lo que también les decía que creo que es muy importante es optimizar la mayor cantidad de tiempo. Entonces quiero que miren acá hacia atrás, algo que habíamos visto la vez pasada y era esta otra pregunta, esta. Entonces yo les dije, esto es un larguerísimo. Entonces, ¿qué les dije yo? Miren, a ver si las respuestas, que es lo largo, literalmente la respuesta ocupa 3/4 de la pregunta, eso fue lo que dijimos la vez pasada. Entonces, démonos cuenta si las respuestas tienen cosas repetidas entre sí. Y si tienen cosas repetidas entre sí, pues leemos solamente una parte y vamos descartando. Y así no tenemos que ir leyendo todo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá para que ustedes se den cuenta cómo podemos optimizar el tiempo de la mayor manera, ¿no? Y no tener que leer todo eso. ¿Cuántas preguntas hemos resuelto? Hoy, 2. La vez pasada resolvimos 12, creo. Entonces, volvemos a empezar a leer y nos dice que Susana tiene un terreno donde puede cultivar tomates de árbol o naranjas y necesita saber cuál de las dos rutas le da más ingresos. Ella tiene las opciones para cultivar. Si siembra 12 árboles de tomate, por cada uno obtiene 5 kilogramos de fruta y cada kilogramo se lo pagan a 500 pesos. A ver, para no tener que leer todo, se puede buscar en su enunciado, ¿cierto? Y ver los datos que piden. También, exacto, también podemos ir directamente a la pregunta y ver qué es lo que nos piden. Nos dicen, si siembra 9 árboles de naranja, por cada uno obtiene 10 kilogramos de fruta y cada kilogramo se lo pagan 800 pesos. Resumen corto de esto, estaba pensando si sembrar tomate, árbol o naranja, saber cuál le produce más y pues estaba pensando cuál. Listo.
Entonces nos dice la pregunta, ¿cuál de los procedimientos es correcto para saber cuál de los dos cultivos le proporciona más ingresos? Listo, entonces nosotros ahora, leyendo solamente el enunciado, no podemos saber la respuesta, ¿no? Porque no nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer, sino que simplemente tenemos que mirar los procedimientos que nos van a dar acá en las opciones y decir cuál es el correcto. Entonces, por ahora no podemos hacer nada. Entonces nos dicen A. Entonces, dense cuenta, si ustedes simplemente como que escanean las respuestas, ustedes pueden ver esto. Se multiplica, se suma, se multiplica, se suma. Y eso es algo muy importante que ustedes, si no saben hacer, aprendan a hacer, que vean, así no tengan que leer todo, pero como que miren las respuestas, ¿no? Las respuestas y aprendan a ver como estas palabras clavecitas que pueden llegar a aparecer. Entonces, esto ¿Cómo es escanear? importante. Entonces, tenemos, dime. ¿Cómo escanear las respuestas? Exacto, sin leerlas totalmente, no hace falta leerlas totalmente, pero ustedes dense cuenta que ya encontramos el tipo de pregunta que yo les había dicho la vez pasada. ¿Se acuerdan las preguntas de sí, no, sí, no? Que eran, que como les decía, era como en quién quiere ser millonario un 50-50. Si yo descarto, digamos, si yo sé que no se multiplica, entonces ya voy a descartar la A y la C. Y si yo sé que no se suma, pues ya voy a descartar la B y la D. Entonces ya me quedan solamente dos y es mucho más fácil llegar a la respuesta correcta, ¿no creen? Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahorita para no tener que leer todas estas respuestas. Y eso pues ustedes quizá pensarán como, ay, no, este proceso es muy largo. Realmente, si ustedes aprenden a hacer esto, les va a optimizar mucho y llegan a resolver estas preguntas en minuto, minuto y medio fácilmente. Entonces, miremos primero la A. Dice, para cada fruta se multiplica la cantidad de kilogramos obtenidos por árbol por el precio que se paga cada kilogramo. Luego se comparan los resultados. Entonces miremos si la A tiene de cierta manera sentido, ¿no? Se multiplica la Sí, sí. cantidad de kilogramos de fruta, entonces digamos, hagámoslo con los árboles de tomate. Ajá. Entonces 5 kilogramos de fruta, 5 por el precio que paga cada kilogramo, entonces sería por 500 pesos. ¿Esto tiene sentido este proceso? O sea, ¿tiene sentido En la A, multiplicar cuánto me pagan cada kilogramo por la cantidad de kilogramos? sí. En la opción A, sí. Exacto, sí. Tiene mucho sentido, ¿no? Porque, Sí, digamos, señor. ustedes cuando quieren calcular algo, digamos, el precio de una libra de papa son 1.000 pesos. ¿Cuánto valen 10 libras de papa? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Multiplican 10 por 1.000, ¿no? Eso es lo sencillo. Entonces, quedémonos por ahora con que multiplicar está bien. Ahora miremos la B que nos dice sumar. Sí, pero no es completa la información para total. Exacto, o sea, no estamos, y eso es muy importante lo que dice Eric. Quizá no es la respuesta correcta, puede que sea, puede que no sea, pero lo que estamos mirando ahora es si el proceso de multiplicar está bien. Eso es lo primero que tenemos que pensar para descartar. Si nos ponemos a pensar en si la respuesta A, si está completamente correcta, realmente no está, o sea, tenemos que leer todas las respuestas para darnos cuenta que no es así. Entonces, por ahora estamos mirando solamente la primera parte y luego ya cuando nos queden dos, ahí sí miramos cuál es la que nos la justifica mejor. Pero por ahora solo miramos la primera parte. Ahora miramos la B que nos dice la suma. Dice, para cada fruta se suma la cantidad de árboles por sembrar más la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por árbol. Entonces, digamos, hagámoslo con esto, 12, nos dice 12 más 5, son lo que nos está diciendo, 17. Y se adiciona lo que pagan por cada kilogramo. Entonces se le vuelve a sumar 500 pesos. Entonces esto nos da 517. Entonces acá es donde uno se pregunta, ¿este 517 realmente qué valor es? ¿Qué me representa? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido en realidad sumar estos dos valores y que me dé este resultado? ¿O tiene más sentido multiplicar? Más sentido multiplicar, porque va a haber una cantidad más alta, dependiendo del número. Exacto. O sea, exacto, porque lo que estamos viendo son ingresos, ¿no? Ingresos. Y entonces Sí, si me dicen, si por cada libra, si por cada kilogramo de fruta obtengo 500 pesos y estoy vendiendo 5, estoy obteniendo 517, como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque si cada uno vale 500, porque 5 me van a dar 517, o sea, no es como mucha cantidad respecto a lo que estoy produciendo. Entonces, ya nos dimos cuenta que sumar no tiene sentido en este caso. Entonces vamos a descartar tanto la B como la D porque ya nos dimos que multiplicar es lo que se debería hacer.
Entonces, descartamos tanto la B como la D. Y ahora ya nos queda solo la A y la C. Mucho más fácil y así nosotros estamos también mucho más seguros de la respuesta que estamos obteniendo. Acá nosotros es como cuando ustedes comprueban la respuesta, eso es literalmente lo que estamos haciendo acá. Ya estamos seguros de que no se suma, entonces ya descartamos la B y la D. Ahora estamos en un 50-50. Si ustedes van a hacer pinochazo, ahora van a tener 50% de probabilidad. Si lo hacen al inicio, van a tener 25%. Entonces, es mucho más probable que lleguen a la respuesta correcta, así no lo tengan muy claro. Entonces, ya miramos la A y nos dimos cuenta que tiene sentido, ¿no? Pero ahora miremos la C. Entonces nos dice, para cada fruta se multiplica la cantidad de árboles por sembrar por la cantidad de kilogramos de fruta obtenidos por el árbol por el precio que pagan por cada kilogramo. Luego se comparan los resultados. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo acá? Digamos, hagámoslo con los árboles de tomate. Multiplicamos 12 por 5. Y esta multiplicación, ¿qué resultado me va a dar? O sea, este 60, ¿qué significa? ¿Qué significa que yo tenga 60? 60, ¿qué me está dando? La cantidad Sí. de tomates que se recogen en una cosecha. Exacto, la 60 cantidad es los kilogramos de tomate. Exacto, los kilogramos de tomate que obtengo de sembrar 12 árboles. Exacto, perfecto. Y luego lo multiplico por 500, que esta multiplicación no es necesario que lo hagan. ¿Cuánto me da esto? 33 ceros, 30.000 pesos. Listo, esto no es necesario que lo hagan. Pero, entonces, ese 30.000 va a significar los ingresos que tengo por esos 60 kilogramos, ¿cierto? Entonces, ahora comparemos tanto la A como la C, ¿no? ¿Cuál es la justificación más completa? Como nos decía Eric ahorita hace rato. Ya sabemos que es una multiplicación, entonces ahora tenemos que buscar cuál es la justificación más completa. En el primero nos dice que multiplicamos la cantidad de fruta obtenidos por árbol, o sea, 5 por 500, eso me da que 2.500, y comparamos con los árboles de naranja, pero realmente no me está diciendo la cantidad de kilogramos que obtengo de todos los árboles, porque yo no solamente voy a sembrar un árbol, sino que voy a sembrar 12 árboles de tomate, voy a sembrar 9 árboles de naranja. Y si multiplico solo 5 kilogramos de fruta que obtengo de un árbol, por la cantidad de precio que me pagan en un solo árbol, pues obtengo la cantidad de plata que obtengo por un solo árbol, pero no por los 12, que es lo que me está diciendo la C. Entonces, por eso nos vamos a quedar con la C, porque, como nos decía Eric, es la información más completa para obtener el total que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, Clara, esa pregunta o alguna duda, no sé, es el momento perfecto para que digan, no entiendo. Bien, bien, profe. Si todo Bien, claro, podemos. Listo, vamos perfecto. contigo. Eso es la 14. ¿Quién quiere leer la 15? Creo que. No me acuerdo quién haya levantado la mano ahorita. Si quieren los que quieran leer, dejan levantada la mano, no tengo problema con eso. Y entonces así como que vamos sacando los que Profe, ya qué lean y todo. pena, la respuesta correcta era la A, entonces, La C. No, la la C. C. Ujú, Ah, ok. sí. Listo, dale, Majo, si quieres. O Emanuel, si no sé, el que hable primero. Bueno, Manuel, bajo la mano. Entonces no sé si Majo está, bueno, también bajo la mano. Entonces es que no me acuerdo quién había levantado la mano ahorita en la pregunta anterior. La Si quieren, bueno, leo esto. Entonces nos dicen, 15. Un profesor de una universidad que califica en una escala de 0 a 5. Esta es la pregunta que justo les estaba diciendo. No me acordaba que le había puesto en el simulacro, pero esta es la pregunta que les estaba hablando ahorita con el promedio. Entonces quiero que le presten bien atención a esto. Un profesor de una universidad que califica en escala de 0 a 5 con nota probatoria de 3 les informa a sus estudiantes que en el más reciente examen las calificaciones tuvieron un promedio de 2.5
y una desviación estándar de 0.4. Uno de los estudiantes afirma lo siguiente: con un promedio por debajo de 3 y una desviación estándar menor que 0.5, se sabe con certeza que nadie aprobó. ¿Es verdadera la afirmación del estudiante? A, no, porque con esta desviación estándar puede haber notas cerca de 2.5 y algunas por encima de 3. B, no, porque todos los datos están a una distancia de 0.4 del promedio. C, sí, porque la desviación estándar de 0.4 significa que la nota máxima es de 2.9. Sí, porque el promedio corresponde a la nota máxima, que es de 2.5. Entonces, esta pregunta es muy interesante porque es una pregunta difícil. De esta de verdad es una pregunta difícil porque yo hago la pregunta así fácilmente. ¿Ustedes saben realmente lo que significa tener una desviación estándar? Es como la dispersión de los datos, no sé qué tan regados están. Es un muy buen aproximamiento, si me gusta. No, dicen en mi chat. Entonces, se los pongo de la siguiente manera. Bueno, las medidas de tendencia central, como lo dice el nombre, es para ver alrededor de qué giran los datos, ¿no? Entonces, el promedio, como el anterior, teníamos un promedio de 5, entonces todos los datos van a girar alrededor de 5. Entonces, supongamos que la mejor imagen es como con puntos, ¿no? Entonces, digamos que el promedio está acá. Entonces, acá voy a tener un dato, se los voy a pintar los datos de otro color. Entonces, acá tengo un dato, acá tengo otro dato, acá tengo otro dato. Es que están amarillos, no se ve nada. Entonces, digamos, acá tengo un dato, acá tengo otro dato, acá tengo otro dato, acá tengo otro. Y entonces todos van a estar a cierta distancia, ¿no? Este es el promedio, el rojo es el promedio. Entonces, la desviación estándar, ¿qué va a hacer? Entonces, muchos de ustedes capaz les han enseñado en el colegio cómo calcularla. Entonces, que la raíz cuadrada de la sumatoria de no sé qué, realmente ni yo me sé esa fórmula. Entonces, la desviación estándar, ¿qué es lo que me va a mostrar? Me va a decir, como decía, no me acuerdo quién era, pero que era muy interesante lo que decían, que era la distancia a la que se encontraban los datos. Pero no va a ser los datos entre sí, sino que va a ser los datos del promedio. Entonces, voy a sumar todas estas distancias las voy a sumar y luego las voy a dividir entre la cantidad de datos. Entonces, de cierta manera también va a ser un tipo de promedio, ¿no? Va a ser el promedio de las distancias de los datos hacia el promedio. Entonces, va a ser ese promedio de distancias. Claro, ¿por qué es? Porque muchas personas piensan que es la distancia, pero no, en realidad no es la distancia, es el promedio de la distancia a la que se encuentran los datos como tal, pero no es exactamente la distancia. Entonces, si yo tengo el promedio es 5 y yo tengo una desviación estándar, digamos, de 3, no quiere decir que mis datos vayan a ser todos 2, 8, 2, 8, 2, 8. No necesariamente, puedo tener alguno 3, 9, puedo tener un 3, puedo tener un 1. Por eso es que esta desviación estándar y este promedio me están incluyendo todos los datos, pero no quiere decir que todos los datos vayan a ser iguales, como les dije con el promedio. Por eso es muy importante entender esto. Y creo que si ustedes me afanan de cierto modo, digo que este es el tema más difícil que les puede llegar a aparecer en el ICFES. Entender realmente qué es lo que significa una desviación estándar puede llegar a ser lo más difícil que les aparezca, porque es bastante complejo. ¿Podría volver a explicar la definición? Listo. Ok. Entonces, lo que estaba diciendo es que nosotros tenemos un promedio. Si ustedes se dan cuenta, este dibujo, el punto rojo va a ser el promedio y los puntos azules, voy a borrar esto. Los puntos azules que voy a pintar acá van a ser datos. Pero si ustedes se dan cuenta, estos datos están dispersos, o sea, no todos están a la misma distancia. Esperen. Listo. Entonces, todos estos datos no están a la misma distancia del promedio. Si ustedes se dan cuenta, ese está lejos, pero este de acá está mucho más cerca. Entonces, no todos van a estar a la misma distancia del promedio. Entonces, la desviación estándar lo que va a hacer es calcularme el promedio de esas distancias respecto de los datos hacia el promedio. Entonces, no necesariamente porque yo tengo una desviación estándar quiere decir que todos los datos van a estar a esa misma distancia. No necesariamente. Es un promedio. O sea, unos van a estar muy lejos, otros van a estar muy cerca,
Entonces, si tengo una desviación estándar muy grande, quiere decir que mis datos están súper separados. Pero si tengo una desviación estándar pequeñita, quiere decir que mis datos están parecidos. Y creo que la mejor explicación es esta. Lo mismo que les dije ahorita, si yo tengo una nota de 10-0, 10-0, mi promedio es 5, ¿no? Mi promedio es 5. Pero yo también puedo tener las 4 notas en 5 y mi promedio sigue siendo 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos datos de la izquierda, del 10-0, 10-0, están mucho más dispersos que los datos de la derecha, que son todos 5. O sea, la desviación estándar de esto sería un 0 y la desviación estándar de esto sería 10, porque en promedio estos datos están a una distancia de 10 del promedio. En cambio, esto es a 0 porque todos los datos son iguales. Entonces, la desviación estándar no es la misma siempre. O sea, esta desviación es corta. Exacto, esta es pequeñita porque es de 0.4, pero realmente nosotros también tenemos que ponernos a pensar 0.4 respecto a qué. A un número pequeñito, si es de 1 a 5 y la desviación estándar es de 0.4, quizás sí es un poquito grande. O sea, no tan grande, pero sí es un poquito grande. Si ya fuera de 2 unidades, pues ya sería que uno sacaron 5 y otros sacaron 1. Entonces, pero en esta no es tan grande, pero sí puede, dependiendo de la muestra, puede llegar a ser diferente. Entonces, queda claro qué es una desviación estándar. Eso es lo primero antes de resolver cualquier pregunta. ¿Queda claro qué es la desviación estándar? O al menos no cómo calcularla. Yo no estoy acá para enseñarles cómo calcularla porque eso pues ya lo hará el sistema que quiere que ustedes aprendan las cosas, pero acá lo importante es que ustedes aprendan la noción detrás de eso. ¿Qué significa que yo tengo una desviación estándar? Listo. Excelente. Entonces, el promedio de las distancias hacia el promedio. Pues, como que es una redundancia, pero en realidad no lo es. Listo. Entonces, ahora sí miremos la pregunta. Nos dice, bueno, tenemos un promedio de 2.5 y la desviación estándar de 0.4. Entonces, uno de los estudiantes afirma lo siguiente. Con un promedio debajo de 3 y una desviación estándar menor que 0.5, se sabe con certeza que nadie aprobó. Entonces, ahora yo les hago esta pregunta. Si yo tengo una desviación estándar de 2.5, digo, un promedio de 2.5 y una desviación estándar de 0.4, quiere decir que todos los datos van a ser o 2.1 o 2.9. ¿Esto quiere decir esto? ¿Que todos los datos van a ser así? ¿O no? No, exacto. Eso. No necesariamente que yo tenga eso me quiere decir eso. Entonces, digamos, bueno, vuelvo a pintar esto. Tengo un 2.5. 2.5 con, es que no me acuerdo bien cuál era el símbolo del promedio, creo que era este. Y tengo la desviación estándar de, esperen que es imposible dibujar con un mouse. Una desviación estándar de 0.4. Entonces, voy a poder tener datos de 3.5, pero también hubo algún estudiante que se sacó 1.9, alguno que se sacó 4.2, alguno que se sacó 1, le fue súper mal. Y esto aún así me puede dar ese resultado. No necesariamente quiere decir que la máxima nota que alguien se sacó fue 2.9 y que la mínima nota que alguien se sacó fue 2.1. Entonces, por eso les digo que la desviación estándar es un promedio, no necesariamente es la distancia a la cual están todos los datos. Y eso es lo más importante para responder esa pregunta. Entonces, ahora ya sabiendo lo que ustedes me dijeron y lo que les acabo de decir, ¿es verdadera la afirmación del estudiante? ¿Sí o no? No, exacto. No es verdadera la afirmación del estudiante. Y lo mismo que en la pregunta anterior, en esta tenemos un 50-50. Ya dijimos que no, entonces vamos a descartar tanto la C como la D. Entonces, quiero que vamos antes la C, que nos dice sí porque la desviación estándar de 0.4 significa que la nota máxima es de 2.9. Esta respuesta es para confundirlo a uno si uno no sabe en realidad cómo funciona la desviación estándar. Entonces, es una respuesta muy trampa para que se den cuenta. Y se debe así porque el promedio corresponde a la nota máxima, que es de 5. Esto es mentira, entonces por eso también es muy importante que sepan qué es lo que significa el promedio. El promedio significa que es los datos sobre la cantidad de datos.
La grabación de la clase va a estar en el canal de YouTube de Hackalau. Digo, Hackalicfes. Puedes buscarlo Hackalicfes, ahí está. Está tanto la clase del jueves, que fue la primera de matemáticas, y la clase del viernes, que fue la primera de lectura crítica. Entonces tenemos la A y la B. Dicen, no porque con esta desviación estándar puede haber notas cerca de 2,5 y algunas por encima de 3. ¿Tiene sentido la A respecto a lo que les expliqué? Uy, listo. ¿Tiene sentido, sí o no? ¿Por qué no, Pablo? Dices que no tiene sentido. La A. Bueno, hay personas que dicen que sí, personas que dicen que no. Los que dicen que no, ¿por qué creen que no? O los que dicen que sí, ¿por qué creen que sí? Hay que escuchar ambas partes. Sí, porque como Ok, habías dicho, me la gusta esa calificación explicación. es 5 y la nota más alta es, por decirlo así, el 3 o el 5. Ok, o sea, tú dices que no es, que no podría ser. Porque dice que hay notas por encima de 3. O sea, no necesariamente dice que hay notas por encima de 3. Puede haber. No, nosotros no estamos acá para decir que hay notas por encima de 3. Puede haber. Y en el texto dice que nadie aprobó, exacto. Pudo haber personas que aprobaran, a pesar de que la desviación estándar fuera de 0,4. Dice, ¿y por qué la B no puede ser? Entonces miremos la B. No, porque todos los datos están a una distancia de 0,4 del promedio. Y esto es justamente lo que yo les estaba explicando, que es justo lo que no es la desviación estándar. Que yo tengo una desviación de 0,4 no quiere decir que todos los datos estén a 0,4 del promedio. O sea que no todas las notas son 2,1, ni todas las notas son 2,9, ni se reparten así, sino que yo puedo tener notas muy altas y también puedo tener notas muy bajas. O sea, eso puede llegar a pasar, pero la desviación estándar no me dice que todos los datos están a esa distancia, sino que en promedio los datos están a esa distancia, lo cual no quiere decir que todos los datos estén así. Sí, lo mismo que yo les dije antes, si yo tengo un promedio de 5 en mis notas, no quiere decir que siempre me saqué 5. Pude haberme sacado algunas veces 8, pude haberme sacado algunas veces 2, pude haberme sacado algunas veces 10, pero no necesariamente siempre me saqué 0. Y eso es lo mismo que pasa con la desviación estándar. No necesariamente todos los datos van a estar a 0,4 del promedio, por lo cual vamos a descartar la B y nos quedamos con la A. La desviación estándar no nos da nada exacto o específico, entonces, pues no nos da ningún dato específico, pero sí podemos decir como, digamos, en vez de 0,4, que la desviación estándar fuera 2. Entonces diríamos, entonces las notas sí estuvieron bastante dispersas, porque en promedio la distancia entre uno y otro dato fueron 2. Entonces que algunos van a sacar 5, algunos 3, pero la distancia va a ser mucho más grande. Eso es lo que nos dice la desviación estándar, no es como un dato en específico. Entonces, no sé, queda claro en esta parte por qué es la A. Y eso es, creo que esa es la pregunta más importante que hubo de matemáticas y que quiero que es la que más quede clara porque es fundamental, por si le sale. Sí, esta estaba complicada. Bueno, quizá no complicada para saber qué era la desviación estándar, para alguien que sabía, pero pues difícil saber en un principio qué es lo que significa la desviación estándar cuando uno nunca le han enseñado eso, ¿no? Entonces, importante eso y que quede claro para, no sé, cualquier pregunta que tenga que ver con esa parte de desviación estándar. Y pasa lo mismo con la varianza, solamente que uno utiliza mucho más la desviación estándar porque es la raíz cuadrada de la varianza, entonces es como más específica, pero realmente la desviación estándar y la varianza son prácticamente lo mismo, pero uno utiliza más la desviación estándar. Listo, entonces miramos esta, la 16, nos dice, en la figura se muestra un hexágono regular y un ángulo teta. Entonces, pues miramos la imagen, lo que les dije, nos pueden mostrar las cosas de 3 formas: gráficas, tablas y ecuaciones. Son las 3 formas de mostrar una información en matemática y en este caso es una gráfica, ¿no?
Entonces nos están poniendo el ángulo teta acá, nos están dando otro ángulo que es de 60 grados y nos están dando un hexágono, ¿no? Nos lo están diciendo en la figura, digo arriba. Y pues nos está diciendo que es regular, ¿no? Entonces pues es un hexágono normalito, como estamos acostumbrados a verlos. Entonces nos dice, Pedro afirma que el ángulo teta debe ser menor o igual que 100 grados. La afirmación de Pedro es... Entonces, creo que esa es... Primera pregunta es, ¿qué área de matemáticas es esto? ¿Aritmética, geometría o estadística? Es una pregunta Geometría. sencilla, pero pues como para... Geometría. Exacto. Geometría. Como- Geometría. exacto. Como para que ustedes se den cuenta, ir entrenando y que se den cuenta de una vez, geometría, listo, ¿cómo lo resuelvo? Listo. Entonces, démonos cuenta que en un hexágono regular ¿qué nos están pintando en la figura? No nos están pintando muchos triángulos. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tema sería esto? O sea, intenten relacionarlo con algún tema que ustedes hayan visto en el colegio. Los triángulos equiláteros, creo. Ok, me gusta eso, es una clasificación de triángulos según su medida. Eso puede ser una, Ángulos también y puede su ser triángulos semejantes, ¿no? clasificación. Porque ángulos también, exacto. En general, triángulos y también puede ser triángulos semejantes porque si ustedes se dan cuenta, pues todos estos triángulos son iguales. Es un hexágono regular. Listo. Entonces, algo importante de esto sería lo que no vi bien quién era, pero lo que dijo la primera persona que participó era que un triángulo equilátero. Entonces, eso es una de las primeras cosas que tenemos que darnos cuenta. Cuando tenemos un hexágono o una figura regular, vamos a formarla por triángulos equiláteros. ¿Qué quiere decir que sea un triángulo equilátero? Pues que todos sus lados miden igual y que sus ángulos también miden igual. Entonces vamos a tener que estos 60 y pues que también se cumple con la regla de los triángulos, ¿no? ¿Qué dice la regla de los triángulos? Pues que la suma de sus ángulos internos tiene que ser, bueno, pongámoslo así, la suma de sus ángulos internos tiene que ser 180 grados, ¿no? Eso es básico. Entonces, si nosotros tenemos que es equilátero el triángulo, o sea que todos sus ángulos miden igual, entonces todos los ángulos van a ser como un 3x, ¿no? Porque 3 veces el mismo ángulo. Y ya sabemos que tienen que sumados ser 180, ¿no? Entonces, podemos encontrar la medida de cada ángulo, ¿no? Entonces pasamos el 3 a dividir y nos queda que 180 entre 3 va a ser la medida de cada ángulo, que es lo mismo que 60. ¿Es necesario calcular esto, dicen ustedes? ¿O no? ¿O no es realmente necesario hacer lo que yo hice acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí es realmente necesario? Profe, Sí, yo considero sí, que necesario. si el ejercicio nos dice que un triángulo equilátero, y ya sabemos, o sea, si nosotros sabemos que un triángulo equilátero, que, o sea, que todos sus ángulos distintos son Ujú. iguales, yo creo que no. Porque si uno va a 60, ya otro va a decir, ya dos más de 60. Exacto. Eso es lo que quería escuchar. Tiene mucho sentido. Si ya sabemos que es un triángulo equilátero, pues no necesariamente yo tengo que calcular la medida de cada ángulo, ¿no? Porque ya sé que todos van a medir igual, entonces ya sé que todos los ángulos internos van a valer 60. Y si lo sumo, pues me da 60 más 60 más 60 y ahí sí me cumple. Entonces, como lo decía su compañero, exacto. Muy bien, no es necesario calcular esto. Entonces, dense cuenta que que también estoy haciendo procesos innecesarios, de cierta manera para mostrarles y de cierta manera para que ustedes se den cuenta cómo también pueden ahorrar tiempo. ¿De dónde salió el 3? Sí, exacto, de los 3 ángulos del triángulo, como dice Daniela, porque ya sabemos que los 3 van a ser iguales. Exacto, entonces ya sabemos que cada uno de estos va a valer 60, 60, 60, acá también va a valer 60, 60. Entonces, este ángulo teta va a ser igual a la suma de ¿qué? X De más Y, 60 más bueno, 60. pongámosle como X más Y. Exacto, 60 más 60. O sea, va a ser 120.
Y pues Pedro nos dice que el ángulo θ debe ser menor o igual que 100 grados, lo cual es falso, ¿no? Entonces, ya sabemos que es falsa la afirmación, entonces vamos a descartar tanto la A como la B. La miremos entre la C y la D. Falsa, porque θ por 2 es uno de los ángulos internos de un triángulo equilátero. Luego θ debe ser igual que 60 por 2 es igual a 120. Entonces ya la D, falsa porque la suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono regular es 180 por 6, 1080. Entonces, tengo en el chat ambos, ¿no? Tanto la C como la D. Entonces miremos, la C nos habla del valor del ángulo que es 120, ¿no? Eso es cierto. Y la D nos dice que la suma de las medidas de un hexágono regular es 180 por 6 es igual a 1080. Pero realmente eso me está diciendo algo sobre el ángulo θ. O sea, la afirmación de Pedro era sobre el ángulo. Entonces, ¿realmente eso tiene algo que ver con lo que nos están preguntando? La D no sería porque sale del contexto de la pregunta. Exacto. Eso, la D es una afirmación totalmente cierta, pero no me está justificando por qué el ángulo θ debe ser mayor que 100 grados. No me lo está justificando. En cambio, la C me está diciendo que el θ debe valer 60 por 2, porque acá debería haber una división. Esto fue un error de nosotros. Porque θ dividido en 2, o sea, si ustedes se dan cuenta, θ tiene esta parte, cada uno es un ángulo, ¿no? Un ángulo del triángulo, que son 60. Entonces sería 60 por 2 es igual a 120. O sea, esta es la explicación de por qué ese ángulo vale 120 y el AD es una... Exacto, la sé por la afirmación y porque tiene que ver con la pregunta. Si ustedes se dan cuenta, la D es una afirmación cierta. Si yo multiplico 180 por 6, eso me da 1080. Esperen. Entonces esto me da 0, 8, 4, 1080. Eso es cierto, pero no tiene nada que ver con la pregunta. Entonces tengan cuidado con eso. De que puede que las respuestas tengan razón, sean ciertas, pero en realidad no está relacionado con lo que me están diciendo. Entonces, tengan cuidado con eso, lo mismo. Entonces queda claro porque la respuesta es la C. Sí, listo. Seguimos. Ahora nos dice, 17. Un estudiante dibuja un triángulo equilátero en un plano cartesiano, como se muestra en la figura. Al reflejar este triángulo respecto al eje Y, se obtiene. Entonces tenemos la A que es literalmente el mismo triángulo. Entonces esto lo podemos, no sé, ¿cómo se diría? Descartar de una vez porque nos están diciendo que transformemos el triángulo lo reflejemos respecto al eje Y estamos dando el mismo triángulo, entonces no estamos haciendo nada. De una vez descartamos la A. Tenemos la B que nos lo baja, o sea, nos lo cambia, nos lo baja y además nos lo mueve hacia la izquierda. Entonces tenemos la B, tenemos la C que nos lo baja y tenemos la D que nos lo gira hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo en este caso? Que lo más importante es que lo giremos respecto al eje Y, y eso también es muy importante que ustedes lo entiendan en el plano cartesiano, ¿no? Pues igual acá no lo están poniendo, pero es importante. Entonces, tenemos el eje Y, que es el eje de las verticales, sí, vertical, y tenemos el eje horizontal. Entonces, si lo vamos a girar respecto al eje Y, quiere decir que lo vamos a dejar igual donde está, o sea, no lo vamos ni a subir ni lo vamos a bajar, porque el eje Y lo vamos a dejar quieto. Y si lo vamos a reflejar respecto al eje Y, o sea, lo vamos a voltear. Lo vamos a voltear. No lo vamos a bajar, sino que lo vamos a voltear porque lo estamos reflejando respecto al eje Y. Si fuera respecto al eje X, ahí sí tendríamos que bajarlo, porque ahí el truco de esta pregunta es, si nos dicen respecto al eje Y, pues vamos a tener que cruzar el eje Y. Y si nos dicen respecto al eje X, pues cruzamos el eje X. Entonces, ya que nos están diciendo que respecto al eje Y, entonces lo que vamos a tener que hacer es dejar la figura igual, pero cruzando el eje Y. Entonces va a tener que quedar algo así, ¿no? Disculpen los dibujos feos, pero pues es difícil. Listo, algo así, supongamos. Va a tener que quedar algo así. Entonces, la B la descartamos porque, como les dije, me la están bajando y además me la están girando. Entonces, están haciendo ambas, tanto por el eje X como por el eje Y.
El eje, en la C me la están bajando nada más, entonces me la están haciendo, me lo están reflejando respecto al eje X. Y en la D, pues es lo que obtuvimos, ¿no? Tenemos el eje Y y la volteamos. Entonces, pregunta sencilla, quizá un poco tricky, podría decir una, porque es difícil saber qué significa reflejarlo respecto al eje Y. Entonces puede ser una pregunta trampa. Pero díganme si quedó claro y seguimos. Sí, quedó claro. Listo. Seguimos. Ahora, dos personas crían 7 peces de la misma especie en 2 diferentes acuarios. A ver, ¿qué otra forma es imaginar que el plano es un libro de espejo y el eje que nos indican es el que vamos a utilizar como edición para hacer? Eso es muy interesante, es una buena forma de verlo. Dos personas crían 7 peces de la misma especie en diferentes acuarios, 1 y 2. En algún momento en el proceso de crianza miden la longitud de cada pez, calculan la longitud promedio y grafican sus resultados. Entonces nos dice ver la gráfica. Entonces lo que les dije, miramos la forma en la que nos representa. Entonces tenemos acuario 1, acuario 2. La línea vertical de cada barra representa la dispersión de los datos registrados, el menor, el mínimo y el máximo posible. Entonces, esto sería la dispersión, ¿no? Este sería el dato mínimo que hay, este sería el dato máximo que hay en el acuario 1 y pues así mismo en el acuario 2, ¿no? Entonces nos dicen, se quiere determinar si hay alguna diferencia en el nivel de crecimiento de los peces en los diferentes acuarios. Por lo tanto, se procede a efectuar los siguientes pasos. 1. Determinar en cuál de los dos acuarios se obtuvo una mayor longitud promedio y cuál es este valor. Entonces, ese es el promedio, ¿no? Entonces, el máximo sería en el acuario 1, que sería más o menos un 6.5, asumamos. Y ahora nos dicen, 2. A la longitud promedio se le resta la longitud promedio del otro acuario y se obtiene la diferencia. La del otro acuario es un 5, si no estamos mal. Si es un 5, entonces le restamos 5 y pues nos queda 1.5, ¿no? Ese es el resultado. Nos dice la pregunta, al ejecutar los anteriores pasos se obtiene que A, la diferencia es un valor que es 0 y menor que 2, esto es cierto. B, la mayor longitud promedio determinada en el paso 1 corresponde a 8 centímetros, no. Porque acuérdense que este es, la parte de arriba es el dato máximo, no es el promedio máximo, es el dato máximo que hay, entonces no es la mayor longitud promedio. C nos dice la diferencia es un valor mayor que menos 4 y menor que 0, pues no es negativo, entonces tampoco tiene sentido. Y D, la mayor longitud promedia hallado en el paso 1 se encuentra entre 3 y 6 centímetros, eso también es mentira, porque nos dimos cuenta que era 6.5, ¿no? Entonces, en esta, pues sencillito, solamente era hacer un proceso y darnos cuenta en qué respuesta cuadraba con lo que nosotros estábamos viendo. Entonces, ¿queda claro esta parte? Y podemos seguir, porque pues no sé, esta pregunta tampoco está como tan complicada. Listo. 19. En la gráfica se muestra la cantidad de remesas que ingresaron a la ciudad y el número de personas por año que enviaron remesas a la ciudad desde 1990 hasta 2006. Entonces, ahora tenemos la gráfica, nos lo dan un gráfico de barras y es muy importante darnos cuenta que nos están poniendo dos informaciones al tiempo. Dense cuenta de esto. Que nos están poniendo en negro las remesas y no sé, que en estos tipos de rombos nos están poniendo la migración, el número de personas, ¿no? Nos lo están poniendo acá y en esto las remesas en millones de dólares. Entonces, según la gráfica, ¿en qué año la cantidad de remesas enviadas por personas es la mayor después del año 2000? Entonces, después del año 2000, acá. Después del año 2000, la cantidad de remesas. Entonces,
¿qué vamos a mirar? ¿Lo negro o lo blanco? Entonces vamos a mirar lo negro porque lo negro son las remesas y miramos cuál año es el mayor, ¿no? Entonces el año mayor, pues nos damos cuenta de una vez, es el año 2006, tampoco hay que hacer como mucho análisis. Entonces nos dicen que cuál es el año mayor, simplemente buscamos la respuesta que diga 2006 y pues ahí la tenemos la respuesta correcta. Tampoco hace falta descartar cada una porque es una respuesta específica. Entonces, claro, acá seguimos. Pregunta sencillita también, estas preguntas han sido bastante bien. 20. Nos dice, las estadísticas de asistencia a una obra de teatro indican que por cada 2 niños, o sea, bueno, pongamos esto acá, 2 niños ingresó un hombre adulto y por cada 3 niñas, una mujer adulta. Listo. Todos pagando su respectiva entrada. Los siguientes datos fueron reportados por el teatro. Entonces nos están dando. Valor de entrada por mujer adulta está en 4.000 pesos. Valor de entrada niño niña 2.000 pesos. Cantidad de niños que ingresó 480. Cantidad de niñas que ingresó 600. Cantidad de asientos 1.600. ¿Con cuáles de los siguientes datos puede determinarse el recaudo por concepto de mujeres adultas y niñas? Entonces tenemos que buscar cuánto recaudaron, ¿no? Por mujeres y niños. Entonces, ¿qué datos necesitaríamos, no? El valor de entrada de mujer adulta y el valor de entrada de niño o niña. Eso es principal, ¿no? ¿Cuánto le cobran a cada mujer y cuánto le cobran a cada niño? 4.000 y 2.000. Y lo que nos sirve es también la cantidad de niñas que ingresó, ¿no? Porque ya nos estaban diciendo, ¿no? Por cada 3 niñas entra una mujer, entonces si entraron 600 niñas, pues van a entrar 200 mujeres, ¿no? Simplemente es hacer 600 dividido en 3. Entonces entraron 200 mujeres y entonces para eso necesitamos también la cantidad de niñas que ingresó. Multiplicamos cada uno por el número de entradas, lo sumamos y ya, ¿no? Eso nos da el valor del recaudo tanto por mujeres adultas como por niñas. Entonces vamos a mirar qué respuesta es la que dice. Valor de entrada de mujer adulta, sí. Valor de entrada de niño o niña, sí. Y cantidad de asientos, no, ya sabemos que no necesitamos la cantidad de asientos, sino la cantidad de niñas que ingresaron. Entonces, valor de entrada niño o niña, sí. Valor, cantidad de niñas también. Y la cantidad de asientos, no. Necesitamos es el valor de la entrada de la mujer adulta. Porque no podemos calcular eso a partir de la entrada de niño o niña. No lo podemos calcular. A ver. Valor de entrada de mujer adulta, sí. Valor de entrada de niño o niña, sí. Y cantidad de niñas, sí. Entonces esta es la respuesta correcta que nos está dando todos los datos que necesitamos. Pero aún así miremos la de valor de entrada de niño o niña, sí. Cantidad de niños y cantidad de niñas, no, porque necesitamos es lo que se recaudaron por mujeres. Entonces, no, necesitamos el valor de la entrada de una mujer adulta. Entonces la respuesta correcta en esta sería la C. En este caso, estas son tipo de preguntas que toca hacer por descarte porque no hay forma de no hacerlo así, sino pues miramos cuáles datos si necesitamos, cuáles datos no y pues cuál respuesta nos incluye todos los datos que necesitamos para sacar esta respuesta, ¿no? Entonces, eso. ¿Claro? ¿La 20? Sí. Listo. 21. En una universidad se realiza una encuesta. ¿Cuál es? Es la C. La C era la respuesta correcta, era la C. Listo. En una universidad se realizó una encuesta a 100 mujeres y a 100 hombres para conocer sus intereses relacionados con el cine. A cada persona se le pregunta cuál es su género preferido y se obtienen los resultados que se muestran en la tabla. Entonces, pues sí, ¿no? Lo de la tabla, vemos. O sea, al ver la tabla, uno de los encargados del estudio afirma que el género más popular en la universidad es acción, pues el 65% de los encuestados lo prefieren, ¿no? Entonces, miremos acción, lo prefieren 65 personas. Entonces, no sé si aquí está la persona, bueno, la clase pasada, cuando terminamos, me preguntaron que si les podían de cierta manera enseñar una forma fácil de calcular porcentajes. Entonces yo les dije,
cuando nosotros, los porcentajes más fáciles que nos van a poner a calcular en el ICFES son o sobre 100 personas. Entonces, digamos, si yo tengo 30 personas sobre 100, pues eso me da un 30%, sencillito, solo el número. Y si tengo sobre 200, va a ser la mitad. Entonces, digamos, si yo tengo 80 personas y encuesté 200, entonces el porcentaje va a ser 40%, la mitad. Entonces, en este caso, nosotros encuestamos 200 personas, 100 hombres y 100 mujeres, y él nos está diciendo que 65 personas son el 65% de los encuestados. Entonces, en realidad, ¿ese porcentaje está bien o está mal? ¿Ustedes qué? Está mal. ¿Cuánto debería ser el porcentaje? ¿130? Acuérdense que el porcentaje no puede ser mayor que 100. Si es 130%, no tiene sentido. Exacto, Juan Manuel. Es 32.5, debería ser el porcentaje, no la mitad, como les dije. Si encuesto a 200 personas, el porcentaje debería ser la mitad. Y entonces, si encuesto a 50 personas, ¿cómo creen ustedes que sería? ¿Sería la mitad, el doble? La mitad de la mitad. La mitad de la mitad, no. Sería el doble. ¿Por qué? Entonces, digamos, encuesto a 50 personas y tengo 25. 25 ya sabemos que es la mitad, o sea, es el 50%. Entonces va a ser el doble. Cuando encuesto 50 va a ser el doble. Y cuando encuesto 200 van a ser la mitad. Entonces, nos dice que el 65% de los encuestados lo prefieren. Ya dijimos que no, que era un 32.5%. Entonces, esta afirmación es incorrecta porque, entonces, si ustedes se dan cuenta, en las otras teníamos que decir como que es cierto o no es cierto. Y nosotros decíamos, bueno, sí es cierto, entonces descartábamos dos, y si no era cierto, pues descartábamos otras dos. Pero en esta ya nos están diciendo el procedimiento es incorrecto, entonces ahora nosotros tenemos que decir nada más el por qué. Entonces nos dice la A, se debe considerar el total de personas encuestadas para calcular el porcentaje total. Esto puede ser cierto, ¿no? Porque si nos dicen 65 personas, es el 65%, solamente está teniendo en cuenta el número, no la cantidad de personas encuestadas, que es 200. Si supiera que es 200, pues dicen, bueno, es la mitad, 32.5. Entonces, esta puede quedar en stand-by, está bien. B, el número de hombres que prefieren las películas de comedia es mayor al de que prefieren acción, pero eso no tiene nada, o sea, esto es cierto, ¿no? Sí, ¿no? 40 prefieren comedia, 35 acción, pero realmente eso no tiene nada de sentido, ¿no? Porque pues no tiene nada que ver con el porcentaje de acción, simplemente me lo está comparando. Entonces aquí es una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta. C, se tomaron hombres y mujeres en conjunto y cada uno corresponde a un estudio diferente. Eso es mentira porque pues nos dicen que a 100 hombres y a 100 mujeres para conocer sus intereses relacionados con el cine. O sea, es la misma encuesta, literalmente. No es nada diferente. Y la D nos dice, el número mayor de la tabla corresponde a las mujeres que prefieren drama. Por tanto, ese es el género más popular. Entonces, 45, pero nos estamos teniendo en cuenta ambos. 45 más 10 es 55. Y hay más hombres, y hay tanto mujeres como hombres prefieren mucho más acción, que son 65. Entonces, esto tampoco tiene sentido. Además, es una comparación. Nos están preguntando por el género de acción. Entonces, acá tocaba de nuevo por descarte y nos quedamos con la A, que se debe considerar el total de personas encuestadas para calcular el porcentaje total. Entonces, nada más eso. Entonces, bueno, de nuevo pregunto, ¿quedó claro? Sí. Listo. Seguimos. 21. En una universidad, no, o sea, es que iba a leer la misma. Listo, 22. Un estudiante, esta pregunta también me gusta. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 3 y una altura de 8, como se muestra en la figura. Entonces acá nos muestran el radio, 3 centímetros, la altura 8 centímetros. Entonces nos dicen,
A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación. Era la A, sí, la anterior era la pi por 3 al cuadrado por 8. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo pi multiplicado por 3 al cuadrado, que es el radio al cuadrado, ¿no? Radio al cuadrado por 8, que es la altura, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber, nos están preguntando a qué corresponde el resultado de la anterior operación. ¿Tendríamos que sabernos esto de memoria? No, ya les digo por qué. Pero si alguno se lo sabe, dígame qué es esto. O sea, pi por radio al cuadrado por altura, ¿qué me está calculando? Volumen del vaso. El volumen. Exacto, me está calculando el volumen. Entonces la respuesta correcta es la A. Ahora yo les voy a decir cómo podrían haber llegado a esa respuesta sin saber que esa era la fórmula del volumen del cilindro. Entonces nos dice la B, el área de la tapa del vaso. Entonces, démonos cuenta que la tapa del vaso es este círculo de acá y estamos multiplicando la altura. Entonces, si estamos multiplicando la altura, ¿para qué nos serviría la altura para calcular el área de este círculo? Si está por fuera, ¿no? Entonces, esto no tiene sentido ya de por sí. El perímetro de la tapa del vaso es lo mismo porque estamos teniendo en cuenta la altura, se repite el mismo argumento. Si vamos a calcular el vaso, vamos a saber que esto no es, o sea, si estamos metiendo la altura es porque eso no está ahí. Y el área lateral del vaso, ¿qué quiere decir el área lateral del vaso? Pues todo esto sin incluir la tapa, ¿no? O sea, el área, o sea, lo de afuera. Y entonces eso tampoco podría ser porque entonces yo para qué estaría incluyendo la tapa, ¿no? O sea, los 3 centímetros que mide el radio de la tapa, entonces no tiene mucho sentido también que yo lo incluya si solamente quiero calcular el área lateral. Entonces, eso tampoco tiene mucho sentido. Entonces, dense cuenta que nosotros habríamos podido llegar a la respuesta A, que era la correcta, simplemente por intuición, sin necesariamente antes saber que pi por radio al cuadrado por altura era la fórmula del volumen de un cilindro. Entonces, están ambas, pueden aprendérsela, pueden no aprendérsela, pero pues sepan al menos qué es. Entonces, queda claro cómo resolver ambas opciones. Si no saben, inténtenlo por intuición y muy probablemente van a poder llegar a una buena respuesta. Entonces, dígame. Ok, listo. Entonces, básicamente lo que había dicho es que podíamos llegar a la respuesta correcta, que es que esto es el área, el volumen del vaso, simplemente por intuición. Entonces nos decía que el área de la tapa del vaso, pues, si fuera el área de la tapa de este vaso, sería simplemente tener en cuenta el círculo, pero estamos teniendo en cuenta la altura, que es lo de afuera. Entonces, no tiene mucho sentido calcular algo de la tapa del vaso si estoy teniendo en cuenta la altura. Entonces, descartamos tanto la B como la C, que me está diciendo que el perímetro de la tapa del vaso. Y la D, el área lateral del vaso tampoco tiene mucho sentido porque si vamos a calcular el área lateral del vaso sería esto de acá. O sea, literalmente solo el cilindro. Voy a dibujarlo acá. O sea, literalmente sería esta parte. Esta parte. Todo esto. Entonces ahí no deberíamos tener en cuenta el círculo. Y lo estamos teniendo en cuenta con el radio. Entonces descartamos las 3 y nos quedamos con la A como respuesta correcta. Entonces, ¿queda claro para todos? Escuchando. Sí. Listo. Seguimos. 23. Esta pregunta también es interesante. Dice, si se sabe que la mejor forma de que un satélite de señal televisiva lleve su señal a todo el territorio de un país es que se mueva según la función x, pongámosla, x es igual a 2 menos t al cuadrado más 10, donde t es el tiempo en órbita y x es la distancia respecto a la línea del ecuador. Y los valores negativos de x representan las distancias hacia el sur y los valores positivos de x representan distancias hacia el norte. ¿Cuál es la distancia máxima hacia el norte de la que estará el satélite de la línea del ecuador? Entonces, esa pregunta hay 2 formas de hacerlo.
uno, que nos están diciendo que cuál es la distancia máxima hacia el norte. Entonces ya sabemos que va a ser un valor positivo, ¿no? Porque ya dice que dice, los valores negativos de X representan distancias hacia el sur. Entonces nos están preguntando hacia el norte, por ende va a ser un valor positivo. ¿Y cuál sería el valor mayor que encontramos acá? Pues 20, ¿no? Entonces ya tendríamos la respuesta de una vez, en menos de 30 segundos. La respuesta correcta es 20. Pero si ustedes quieren saber, bueno, ¿por qué la respuesta es 20? Entonces vamos a hacerlo con un poquito de física, que es matemática aplicada. Y es que si nosotros queremos encontrar el valor de X máximo, lo que nosotros vamos a tener que hacer es cancelar la otra, el otro término, la otra incógnita que tenemos, que esté. Entonces, para cancelar eso, simplemente le damos un valor de 0, porque 0 al cuadrado, pues va a ser 0 también. Entonces, así tenemos el valor máximo de que X puede tomar. Entonces, nos queda 2, 0 más 10, y nos queda lo mismo que 2 por 10, que es 20. Entonces, lo mismo, pueden obtener la respuesta de las dos formas que quieran, pero pues el mensaje es que de ambas formas llegamos a la misma respuesta. Porque el 0, lo que les digo, digamos, si yo tengo dos incógnitas, en este caso tengo tanto X como T, en este caso X va a depender de T, ¿no? Dependiendo del valor que T tome, X va a ser más grande o más pequeño, ¿no? Y entonces, además, dense cuenta ustedes que este valor está en un menos. Entonces, si yo elevo cualquier cosa a algo, entre más grande sea, pues va a ser, o digamos, si un 5 al cuadrado es mucho mayor que un 3 al cuadrado. Entonces, entre más grande sea el número, pues mayor va a ser el resultado del cuadrado. Y además acá me lo están poniendo en negativo, entonces voy a tener un menos 25. Cada vez que vaya aumentando, el valor negativo va a ser mayor, ¿no? Cada vez va a ser más grande el número. Y así lo mismo si yo tengo un valor negativo, menos 5 al cuadrado es 25, igualmente esto me lo pone en negativo. Entonces, el máximo valor que voy a obtener positivo va a ser el 0. ¿Por qué va a ser el 0? Porque entre cada vez sea mayor el número, menor va a ser esto. Entonces voy a tener menos 25 más 10 va a ser menos 15, que esto va a ser menos 30. Todos los valores van a ser negativos. Que entre más grande le ponga, más grande va a ser el valor, pero negativo. Entonces, ¿cómo hago para obtener un valor que sea el mayor? Pues que sea 0, para que no me afecte la X. Entonces, por eso lo cancelo. Entonces me queda 0 más 10 y me da 20. Si ustedes quieren, compruébenlo con los números que quieran y verán que no van a obtener ningún número que sea mayor que 20, a menos de que le pongan el 0 ahí. Entonces, por eso estamos poniendo el 0, porque es el valor máximo que puede tomar X, ya que T está afectando el resto. Y T siempre va a ser negativo. Y además de ser negativo, siempre va a ser mucho más grande. Entonces me van a dar valores negativos mucho más grandes. Entonces, eso es. Entonces esta es la distancia máxima, 20. Y ya les enseñé los dos métodos como que los podrían haber hecho. Entonces, ¿queda claro por qué el 0, por qué el 20? Para ambos métodos. Listo. Seguimos. Ya nos quedan nada más dos. Listo. 24. Para transportarse hasta su sitio de trabajo, Juan, Pedro, Luis, Carmen y Orlando viajan en un auto que tiene 5 puestos, incluido el del conductor. De las 5 personas, solamente Juan sabe conducir y tiene licencia, por lo que ninguna de las demás personas puede ocupar el puesto del conductor. Si todos los días las personas se ubican en diferente orden, ¿cuántos días pasarán para que se repita el orden del primer día? Entonces, esta pregunta también es muy chévere porque es uno de los temas también más difíciles que salen y que la gente suele menos entender. Entonces, ¿cómo les pareció esta pregunta? Eso es lo primero que quiero saber. ¿Cómo les pareció esta pregunta? Antes de ir a mirar cualquier respuesta, vamos a como mirar las bases que hay que tener, porque para esto hay que tener varias bases. Complicada. Ok, es una pregunta difícil en el hecho de que
¿Qué le enseñan en el colegio de permutación y combinación? Les enseñan cómo calcularlo, ¿no? Les dicen, esto es permutación, entonces ustedes lo calculan así, sea sin repetición o sea con repetición. Esto es combinación, eso se calcula así, si es con repetición o sin repetición. Y esta es la fórmula. No, díganme ustedes si no les enseñaron así. Sí, exacto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es las bases principales para responder cualquier tipo de pregunta de esto. Para el ICFES, repito, no es necesario que ustedes aprendan esas fórmulas. Si ustedes se las aprenden, realmente cuestionense si están aprendiendo algo fundamental. Ahora, tenemos dos cosas, ¿no? Combinaciones y repeticiones. Digo, y permutaciones. Y permutaciones. Entonces, para saber qué cosa me define qué cosa, o sea, cómo sé que tal cosa es una permutación y cómo sé que tal cosa es una permutación, primero tengo que responder dos preguntas fundamentales y después una tercera. Entonces, muchas personas están diciendo en echar la respuesta, pero pues, no sé, como que estamos intentando primero llegar a la noción de qué es lo que nos están preguntando. Entonces, para saber si es una combinación o una permutación, tengo que responder primero una pregunta muy importante y ¿cuál creen que es ustedes? Alguno, no sé, alguno que sepa, alguno que tenga una idea, que quiera participar, que es una de las primeras preguntas que yo tengo que responder para diferenciar si es una combinación o es una permutación. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? ¿Existe orden o no Si existe no tienen la orden? respuesta, exacto. Igual si no sabían, no se preocupen porque la idea estamos acá como para saber, pero pues intenten como entender la noción de esto. Entonces, lo primero es, ¿orden o no? Eso es lo primero que uno se tiene que preguntar. Si el orden no me importa, va a ser una combinación. En este caso no importa, eso lo vamos a mirar ahorita. Y en la permutación sí va a haber orden. Entonces, no sé, si quieren les voy a dar un ejemplo y ustedes van a decir combinación o permutación, si importa o no el orden. Entonces, supongamos que estamos, todas las 68 personas que estamos en clase ahora mismo, estamos en un cine y yo les digo, bueno, los voy a organizar. Entonces, pero yo digo, quiero que tal se sienta en tal parte, quiero que tal se sienta en tal parte, quiero que tal se sienta en tal parte. ¿Importaría el orden ahí, sí o no? Sí, Exacto, sí importa. Sí importa porque yo estoy específicamente diciendo a ustedes en qué puesto van a ir y por eso el orden me va a importar. Entonces, por eso les digo, Sofía acá, Ana ya, Manuela ya, no sé. Entonces, ahí me está importando el orden. Y entonces es lo mismo que un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, de una carrera olímpica de atletismo, pongámosle. Entonces, supongamos que están en atletismo y yo les digo, denme las posibles formas en las que yo pueda organizar el oro, la plata y el bronce. En este caso importa el orden porque me importa quién queda de primero, quién queda de segundo y quién queda de tercero. Porque no, yo no le voy a dar el oro al que quedó en el tercer puesto. Entonces sí me importa el orden, si ustedes se dan cuenta. Entonces, y un ejemplo, digamos, de algo que no me importaría el orden sería como, no sé, denme hagan parejas. Entonces, a mí no me importa el orden de Juan con Sofía, porque si es Sofía y Juan o Juan o Sofía, sigue siendo la misma pareja. O si es Andrés y Paula y Andrés, sigue siendo la misma pareja. No me importa el orden en el que me lo pongan. Entonces, si yo les pido eso, entonces en ese caso no importaría el orden. Entonces, eso hay que prestar muchísima atención. Y la segunda pregunta, que es importante, que lo decía Caro arriba, era si importaba o no si estaba o no la repetición. Entonces, digamos, si importa o no la repetición,
va a ser pues o combinación con repetición o combinación sin repetición y pues lo mismo en la permutación. Lo mismo acá, lo mismo acá. Listo. Entonces, la repetición es algo mucho más sencillo y pues el ejemplo más, ¿cómo decirlo?, básico sería el hecho de del baloto, por ejemplo, es una cosa con la que nosotros estamos bastante relacionados. Entonces, yo al baloto no puedo sacar la misma balota dos veces. Si sale el 5, yo no puedo volver a meter el 5 y volverlo a sacar. Eso no va a pasar. Pero digamos que yo hago que formen grupos de A3, de todos los grupos de A3 posibles. Y entonces se puede repetir Juan en dos grupos, se puede repetir Paula en otros grupos, siempre y cuando no sea el mismo grupo, pero se pueden repetir. Entonces, ahí está la diferencia entre repetición o no repetición. Pero primero, la primera pregunta es si hay orden o no hay orden. Eso es lo fundamental y lo primero que ustedes tienen que ver de cierta manera. Entonces, ese es el orden, ¿no? Combinación o permutación, no orden, sí orden, y después mira si tiene, ¿cómo decirlo? Repetición o no repetición. Entonces, para la permutación hay una forma muy sencilla de calcular que es con la que se calcula esta pregunta. Y muchos estaban diciendo factorial. Sí, podrían haberlo hecho con factorial, pero hay una forma mucho más sencilla y mucho más intuitiva que a mí me gusta explicar siempre porque se entiende mucho mejor. Entonces nos dicen que hay 5 personas en un carro, ¿no? Entonces supongamos que estos cuadritos cada uno representa la silla, ¿no? Entonces los 2 de adelante y pongamos 3 atrás. Un estereotipo de carro típico. Entonces me dice que de las 5 personas solamente Juan sabe conducir y tiene licencia, por lo cual ninguna de las demás personas puede ocupar el puesto de conductor. Entonces Juan va a estar acá. Entonces método de las, bueno, pues no sé, cada uno lo llama como quiera. En realidad esto es como un principio multiplicativo, creo que es el nombre como técnico, bien, pero pues llámenlo ustedes como quieran. Lo importante es que aprendan esto. Entonces voy a ir multiplicando esto, ¿no? Juan, si yo sé que solamente Juan puede ser el conductor, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que Juan está ahí? O sea, ¿cuántas personas más puedo poner? Ninguna. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿Cuántas personas puedo poner ahí? En el conductor. Uno, exacto. 1 por. Entonces, ahora vamos a ver. En este puesto del copiloto, entonces ya cancelamos a Juan, no nos queda Pedro, Luis, Carmen y Orlando. Entonces, ¿cuántas posibles personas puedo llegar a poner en el puesto de copiloto? 1 de 4. Exacto. Entonces, 4. Vamos a multiplicar 4 acá. Entonces, supongamos que yo pongo a Pedro. Entonces, supongamos que yo pongo a Pedro. Entonces, cancelo a Pedro. Entonces, en este puesto ya no puedo poner ni a Juan ni a Pedro, por lo tanto me quedarían solamente 3 posibilidades, Luis, Carmen y Orlando. Entonces, supongamos que yo pongo a Luis. Luis, entonces multiplico acá por 3, porque acá tengo 3 posibilidades. Por 3, entonces se va Luis. Acá solamente puedo poner a Carmen y Orlando, entonces multiplico por 2. Entonces, supongamos que pongo a Carmen. Y acá solamente voy a poner a Orlando. Entonces, ese sería un ejemplo de permutación. ¿Por qué? Porque me importa el orden en el que pongo a las personas. No es lo mismo que Pedro vaya en el copiloto que vaya en este puesto de acá. O no es lo mismo que Orlando vaya acá que vaya acá. Entonces es distinto, por ende, es una permutación en la cual, pues, o sea, la definición de permutación es que importa el orden, pero no va a haber repetición, porque yo no puedo poner a Juan en el conductor y a la vez en el copiloto. Es como, no sé, estaría haciendo un entrelazamiento cuántico ahí bien raro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. Pero esto sería lo mismo que 4 factorial. Entonces, esta es la noción del factorial. El factorial básicamente es, si yo tengo un factorial de un número, multiplico el mismo número hasta el 1. Entonces, esa sería la noción de factorial y por eso este tipo de permutación sin repetición muchas veces se puede calcular con el factorial de esta forma, ¿no? N factorial. Pero no es necesario que ustedes aprendan eso, sí. Lo importante es que aprendan esta noción. Entonces la respuesta correcta en este caso sería la C.
Otra respuesta posible habría sido 120. Me gusta que esté el 120 acá. Y es porque supongamos que yo no tengo en cuenta que Juan es la única posibilidad acá. Entonces voy a tener un 5 factorial. Y 5 factorial va a ser 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que eso sí me va a dar 120. Entonces, tengan bien cuidado cuando les dicen a ustedes 0 factorial es 1. Exacto. Es una... podríamos demostrarlo por propiedades de factoriales. Pero sí, 0 factorial es 1. Si quieren, mira, hay varios videos así como interesantes en YouTube de por qué 0 factorial es 1. Y la más fácil y que creo que entenderán es, digamos, si yo tengo 0 elementos, cuál es la única forma que yo tengo? ¿Cuántas formas puedo hacer para organizar 0 elementos? Solamente una forma, ¿no? Solamente tengo una forma para organizar 0 elementos. Ay, esperen que se me fue. Solamente hay una forma para organizar 0 elementos. Esa es la forma como intuitiva. Ya después matemáticamente hay formas más como técnicas, pero esa sería la forma. Entonces, ¿queda claro por qué esta respuesta es 24? Sí. Listo. Listo. Seguimos. Listo. Entonces, 25, nos queda la última de matemáticas. Nos dice, en la gráfica se presenta la probabilidad de que una variable, esa es una pregunta bastante sencilla, tome valores, en realidad esto es x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, bueno, hasta x sub 8. Tomamos. Entonces, x sub 1 vale 0.20 y bueno, así, miren esto. Entonces nos dicen, ¿cuál tabla muestra los valores que tienen probabilidad de menos de 0.1? Entonces ahora tenemos que buscar los números que son menores de 0.1. Entonces miramos 0.20 ya es mayor que 0.1, entonces descartamos. 0.02 es menor, 0.16 no es menor, entonces descartamos la B. Miramos la C, 0.02 es menor, 0.05 es menor, y x sub 7 es 0.05, eso también es menor. Nos quedamos con la C por ahora. Y la D nos dice x sub 1, 0.20, esto no es cierto. Entonces, esta es una respuesta sencilla, la C, no sé si queda claro. Entonces, explicarlo, ok, listo. Entonces, nos están pidiendo números menores que 0.1. 0.1. Entonces, miremos cuáles son los números menores que 0.1 que nos están dando. 0.20 es lo mismo que 0.2 y eso no es menor. Entonces, descartamos x1. 0.02, que es x sub 2, si es menor. No, porque tiene un 0 más, entonces es menor. Es como imaginar que 0.1 es 10 y 0.02 es 2. Entonces 2 obviamente es menor. X3 sería 0.16, entonces no. X4 sería 0.25, entonces no. X5 sería 0.05. Entonces sí aplica porque es menor que 0.1. 0.1 es, imagínenlo como 0.10 para compararlo, para que como que no tengan como esa, ¿será que 0.05 es mayor? Porque es un 1 y el otro es un 5, entonces, para que no se equivoquen. 0.12, pues es mayor, ¿no? 0.05 y tenemos después 0.15, ¿no? Que es mayor también. Entonces nos queda x sub 2, x sub 5 y x sub 7, que eso es lo que nos están dando las respuestas C, ¿no? X sub 2, 0.02, x sub 5, 0.05 y x sub 7, 0.05. ¿Entendido? Bien. Dime, Valeria. La 23 era la D, esperen, miro, no me acuerdo. Sí, no, la 23 era, sí, la D. Uy,
Entonces, ¿tienes alguna pregunta, Valeria? Profe, una pregunta. El número que aparece en su, por así decirlo, en su fondo, ¿es su número? No, ese es el de Jacali, que es por si están interesados en, no sé, en dudas del curso y todo eso. Dejo al principio se los dejé, pero se los vuelvo a dejar en mi chat, en mi, por si tienen alguna pregunta o duda. Profe, No, lo que pasa es que usted dijo que estudiaba una cierta carrera, entonces para ver si usted me podría ayudar con algunas dudas, porque usted la está estudiando, entonces me estoy como inclinando a eso. Ok, listo. Si quieres, espera, responde la duda de Eric, que es sobre esto de desviación estándar, y terminamos la grabación, entonces ahí sí como que pasamos a lo... Listo. Bueno. Entonces, lo de desviación estándar, tranquilo, no pasa nada de que ya lo haya explicado. Si quieres, dame un segundo acá. Listo. Entonces, desviación estándar. Dime, bueno, para hacerle esto como más dinámico, ¿qué es de lo que hemos hablado, o bueno, de lo que expliqué, como que, qué noción te quedó de lo que era desviación estándar? O si no es nada, pues no pasa nada, volvemos a explicarlo, desviación estándar otra vez. Pero que alguna noción o no. Prácticamente todo ya. Listo, ok. Bueno, entonces vuelvo a poner el mismo ejemplo que creo que funciona, que es el de, supongamos, este círculo es la población total, ¿no? De algo. Supongamos que es la población total, no sé de dónde son ustedes. Supongamos que esta es la población total de Bogotá. No sé cuánto sea la población de Bogotá, 8 millones posiblemente. Supongamos que esta es la población de Bogotá. Y supongamos que yo quiero hacer una encuesta, o sea, díganme algo que ustedes le preguntarían a la gente de Bogotá, algo que sea numérico, ¿no? No sé, como, ¿cuál es su color favorito? Pues no, algo numérico, algo cuantitativo. Supongamos que, no sé, supongamos que queremos calcular la la edad promedio de la gente de Bogotá. Entonces, supongamos que yo le pregunto a un montón de gente acá que me dice, no, yo tengo 70 años, 80, 90, el que saca más lejos, ese tiene 40, ese tiene, no sé, 15, 35 y así. Entonces vamos llenando. Entonces después tenemos un promedio, que digamos que el promedio es 32. Entonces pongamos el 32 acá. Entonces si ustedes se dan cuenta, digamos que este dato acá cerquita, el que estoy acá como pintando de rojo ahora, supongamos que ese dato era 35. Entonces si ustedes se dan cuenta, ese 35 va a estar muy cerca del promedio, que es 32. Esperen, con otro color. Está muy cerca del promedio. Ese 35 está muy cerca del promedio, pero luego cogemos el 90 este que pusimos acá abajo y nos damos cuenta que está mucho más lejos del promedio. Entonces, vamos a tener datos cerquita, vamos a tener datos lejísimos y vamos a tener un montón de cosas, ¿no? Vamos a tener datos que van a ser el mismo promedio porque va a haber gente que tenga 32 años en Bogotá, que es posible. Entonces, vamos a tener un montón de datos. Entonces acá, y entonces todos estos datos van a estar a cierta distancia, ¿no? Del, del promedio. Entonces, la desviación estándar básicamente lo que me dice es a qué distancia en promedio están los datos. O sea, no quiere decir que digamos que la desviación estándar es de 5 años. Entonces quiere decir que en promedio las personas están cerquita de la edad, o sea, están o por los 40 o por los 20, pero están cerquita de la edad promedio, que sería 32. Pero eso no me quiere decir que toda la gente tiene 27 años o que toda la gente tiene 37 años, porque son los 5 años que hay de distancia del promedio. Eso no me quiere decir eso, sino quiere decir que en promedio la gente está cerca
más o menos 5 años del promedio, pero igual yo voy a tener gente que tiene 90 años, voy a tener gente que tiene niños que tengan 2 años, pues, adolescentes que tengan 17 años, como la mayoría de ustedes. Entonces, va a haber datos de todo, pero lo que me representa la desviación estándar es más o menos el promedio de las distancias a las que eso se encuentra, ¿no? Y eso es lo que me va a representar la desviación estándar. En promedio, ¿qué tan lejos están los datos de la media? O sea, del promedio que calculamos en un inicio. Eso es básicamente la desviación estándar. La desviación estándar no me representa como un dato, como toda la gente tiene o 37 años o 27 años, sino como en promedio la gente está 5 años cerca de eso. Digamos que tengamos una población de promedio 32 años, pero que sea una población de gente mucho más vieja. Entonces, digamos, hay mucha gente de más de 70 años para arriba. Entonces, la desviación estándar posiblemente sea más grande, sea de 10, 15, 20 años, pero el promedio puede llegar a ser igual. O, digamos, tenemos mucha gente vieja y mucha gente joven. Entonces, la distancia va a ser mucho mayor. Pero si tengo mucha gente pegadita, mucha gente en los 20, mucha gente en los 30, pues la distancia en promedio va a ser mucho menor. Entonces, no sé si queda claro ahí esa parte. Ya de qué es la desviación estándar. Es decir, que la desviación estándar, al ser mayor o más grande, las edades serán mucho más diferentes. Exacto, estarán mucho más separadas en este caso. Exacto, exacto. Eso es lo que dices, Dalis, también es cierto. Si hay muchos datos parecidos, digamos, supongamos que vivíamos en una población en la que sorprendentemente toda la gente tiene 32 años, y entonces el promedio es 32 años y la desviación estándar va a ser 0, porque como todos van a tener 32 años, pues no va a haber una distancia hacia los 32 años, sino que todos van a tener eso mismo. Entonces, ¿cómo se vería la gráfica? Como así todos los puntos ahí metidos en uno mismo. Pero sí, entre más cerca estén los datos, menor va a ser la desviación estándar. Entre más lejos estén, mayor va a ser. Y entonces, eso que ustedes están diciendo es una conclusión muy buena que puede hacer parte de una pregunta. Entonces, digamos, sí, y de hecho creo que hace parte de una pregunta. La pregunta más o menos trata sobre dos atletas que tienen un promedio parecido en saltos, pero que la desviación estándar de una es muy pequeña, es como de 0.2 y la desviación estándar de la otra es como de 1.5 metros. Entonces dice que uno, si quiere escoger a la atleta mucho más constante, uno a cuál elegiría. Pues obviamente uno elegiría al atleta que quizá no tiene el mejor promedio, pero que tiene un promedio bueno y que además su desviación estándar es mucho más pequeña, cosa que quiere decir que hace saltos buenos constantemente. Pero si yo cojo un atleta que tiene saltos buenísimos, tiene los mejores saltos, pero casi nunca, o sea, o hace saltos muy buenos o hace saltos muy malos, entonces eso no me va a servir a mí para una competencia que sea olímpica o algo así, en la que tenga que hacer varios saltos y tiene que ser consistente. Entonces, para eso prefiero a alguien que quizá no tenga la misma cantidad de saltos como tan extraordinarios, pero que sea mucho más consistente en sus números. Eso sería como el mejor ejemplo de esas conclusiones que ustedes están dando, que podría ser parte de una pregunta. Y entonces es muy bueno preguntarse ese tipo de cosas porque es típico de una pregunta y pues entonces muy bien en esa parte. Entonces, no sé, Eric, tú que hiciste la pregunta si quedó claro. O no, no sé. Entonces, sí, esperen, dejo la... Listo, perfecto. Entonces, vamos a dejar la grabación acá para los de YouTube. Ya terminamos las preguntas. 25 preguntas, están todas las respuestas. Importante, de nuevo, no tienen que aprenderse todo de memoria. Probablemente ya, cuando veces le he dicho esto como 5 veces, 6 veces hoy, nada más. Pero no se aprendan las cosas de memoria porque no sirve. Así es que nos enseñan y así es que quieren que nosotros sigamos, pero pues no es la forma en la que nosotros de verdad vamos a aprender. Entonces, eso, gracias a todos los que vieron la grabación. Queda en YouTube para los que quieran ver, recuerden, está en YouTube, Jaque